Hola, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Jennifer Mayo, soy psicóloga clínica y esto es Cápsulas de mi blog. En este espacio te leeré mis artículos para que puedas reflexionar, inspirarte y conectar donde sea que estés. Hola, hola, bienvenidos a esta cápsula de mi blog. Las personas evitativas también sufren, lo que casi nadie entiende. Hay personas que parecen no necesitar a nadie, que cuando algo duele se silencian o cuando una conversación se vuelve emocional cambian de tema. Esas personas también prefieren desaparecer antes que explicar lo que sienten. Sí aman, pero se alejan. Sí extrañan, pero no escriben e incluso necesitan vínculo, pero sienten ansiedad cuando alguien se acerca demasiado. Y, aunque desde afuera muchas veces parecen frías, indiferentes o desconectadas, la realidad es que muchas personas evitativas sufren muchísimo más de lo que logran mostrar. Pero la verdad es que aprendieron a sufrir sin pedir ayuda. Y antes de hablar de apego evitativo, vamos a entender la evitación como una estrategia de afrontamiento. La evitación no siempre es un rasgo de personalidad, a veces es una estrategia de supervivencia emocional. Y realmente todos evitamos algo en ciertos momentos, conversaciones difíciles, emociones incómodas, conflictos, rechazo, vergüenza, sensación de insuficiencia o incluso el miedo a depender de alguien. El problema aparece cuando evitar deja de ser una reacción ocasional y se convierte en la principal forma de relacionarse con el mundo. Y se convierte en la estrategia de afrontamiento principal porque evitar da alivio inmediato. Sin embargo, a largo plazo cobra un precio enorme y a veces no nos damos cuenta de ello. Así que evitar puede verse así: posponer conversaciones importantes, minimizar lo que sentimos como si no fuera relevante, hacer chistes cuando algo duele para no mostrar vulnerabilidad, desaparecer emocionalmente o incluso sentirte emocionalmente desconectado o desconectada, mantenernos hiperocupados para no sentir. Y esto incluye trabajar en exceso para no llegar a la casa, por ejemplo, cuando hay problemas, cortar vínculos antes de involucrarnos demasiado por temor a lo que pueda pasar. Intelectualizar todo. Esto es propio de aquellas personas que racionalizan cada situación. Decir no me importa cuando sí importa. Alejarnos cuando alguien se acerca demasiado en términos emocionales. Y a nivel psicológico, pues la evitación funciona como una estrategia reguladora. El cerebro aprende que desconectarse emocionalmente reduce el malestar, lo que es cierto, y cuando esa estrategia se repite durante años, termina automatizándose. Por lo tanto, la evitación no nace de la ausencia de emociones, sino de la dificultad para sostenerlas. ¿Cuándo la evitación se convierte en una forma de ser? Pues claro, algunas personas no solo evitan situaciones, sino que desarrollan una organización emocional basada en la autosuficiencia extrema, la distancia afectiva y el control emocional. Y es aquí donde aparece lo que conocemos como patrones evitativos de personalidad y apego evitativo. Y recuerden, no significa que no amen o que no necesiten vínculo y mucho menos que no sufran. Significa que aprendieron que depender emocionalmente podía ser peligroso. Bueno, ¿y cómo se origina el apego evitativo? La teoría del apego, desarrollada inicialmente por John Bowlby y ampliado por Mary Ainsworth, explica que nuestra forma de relacionarnos se construye a partir de las experiencias emocionales tempranas. Muchos adultos con apego evitativo crecieron en contextos donde las emociones eran invalidadas, había afecto condicionado, se premiaba el ser fuerte o la vulnerabilidad era vista como debilidad, o sus necesidades emocionales no fueron correspondidas consistentemente, o tal vez aprendieron que expresar dolor generaba rechazo, crítica o indiferencia. Entonces, cuando somos niños, simplemente nos adaptamos y la adaptación en la adultez se convierte en no necesito a nadie,
Puedo solo o sola sentir demasiado es peligroso, depender emocionalmente me hace vulnerable y con el tiempo la desconexión emocional deja de ser consciente y se vuelve automática. Por eso, muchas personas evitativas ni siquiera saben explicar lo que sienten y no es porque no tengan emociones, sino porque aprendieron a desconectarse de ellas para poder sobrevivir. Ahora, lo que casi nadie ve del personaje evitativo. En consulta yo veo muchas personas con rasgos evitativos y la verdad es que llegan agotados emocionalmente hablando. Y esto es importante decirlo porque muchas veces no llegan porque quieren aprender a amar, llegan porque ya no soportan las consecuencias internas de vivir evitando. Y algunas frases que aparecen frecuentemente son, no entiendo por qué me alejo de las personas que sí quiero. Siento ansiedad cuando alguien se acerca demasiado. Quiero estar en pareja, pero me asfixio cuando lo estoy. Me cuesta expresar afecto, aunque sí lo siento. Me desconecto emocionalmente y no entiendo por qué. Cuando alguien me necesita mucho, quiero huir. Extraño a las personas cuando ya no están. Me siento culpable por lastimar a otros. La verdad es que no sé cómo sostener conversaciones emocionales. Me cuesta confiar incluso cuando quiero hacerlo. Pero detrás de la evitación suele haber miedo al rechazo, miedo a perder autonomía, vergüenza emocional, dificultad para identificar necesidades afectivas, temor a depender, hipervigilancia frente a la invasión emocional y una profunda sensación de soledad que pocas veces se verbaliza. Porque la verdad es que muchas personas evitativas se sienten profundamente solas o diferentes, como si no pertenecieran. Y viene el gran malentendido. Si se aleja es porque no le importas. Claramente no vamos a negar que esto puede pasar. Si una persona se aleja, es posible que no seas su prioridad, pero no siempre pasa así. Muchas personas evitativas sienten afecto genuino y aún así se alejan porque la cercanía emocional activa la alarma interna. Es decir, la intimidad puede sentirse amenazante cuando históricamente estuvo asociada al dolor, la exigencia, la invasión, la crítica o la pérdida de libertad. Y es aquí donde puede aparecer el ciclo deseo conexión, me acerco, mi vulnerabilidad aumenta, se activa mi miedo o saturación emocional, me distancio y luego siento culpa, vacío o nostalgia. Y muchas veces se incomodan u odian repetir ese patrón, tanto como la persona que lo recibe. Y entonces, ¿cómo acercarse a alguien evitativo sin entrar en guerra emocional? Ojo, acercarse a una persona con evitación no significa tolerar indiferencia, migajas emocionales o vínculos dañinos. Se trata de entender que el señalamiento constante suele activar más defensas y más distancia, aunque se piensa que con señalar el problema se soluciona. Aquí te dejo algunas formas más útiles de acercarse. Habla desde la vulnerabilidad y no desde el escape. No es lo mismo decir nunca hablas de nada o eres muy fría que decir a veces me siento lejos de ti y me gustaría entender cómo te sientes. Esta segunda opción reduce la amenaza y facilita la apertura emocional. Evita perseguir o presionar en exceso. Cuando alguien evitativo se siente emocionalmente invadido, suele cerrarse más. Y esto no quiere decir que invalides o no le des lugar a tus necesidades. Simplemente necesitas regular la forma en la que expresas esas necesidades. Diferencia distancia emocional de falta de amor. A veces el problema no es ausencia de afecto, sino incapacidad aprendida para sostener la intimidad emocional. Si no lo entendemos así, podríamos interpretar con facilidad que es falta de amor. Crea espacios seguros emocionalmente. Las personas evitativas suelen abrirse más cuando sienten ausencia de juicio, sienten calma, respeto por sus tiempos, validación emocional y conversaciones sin presión excesiva. Y ten límites claros. Comprender no significa abandonar tus propias necesidades. Lograr acuerdos donde se contemplen ambas necesidades emocionales se puede lograr. Recuerda, la empatía también necesita límites.
Y si tú eres quien evita, pues quizás has pasado años creyendo que así eres, una persona fría, simplemente independiente, difícil de vincularte o poco emocional. Pero muchas veces no se trata de tu incapacidad para amar, se trata de formas de afrontamiento aprendidas. Y aunque esa protección alguna vez te ayudó a sobrevivir, quizás hoy esté afectando tus relaciones o tu capacidad de intimidar o tu sensación de conexión, incluso tu tranquilidad emocional o la posibilidad de sentirte verdaderamente acompañado. Y sanar no significa convertirte en alguien completamente distinto o distinta, significa poder acercarte sin sentir que perderás el control de ti mismo. Aquí te señalo algunas recomendaciones si te identificaste con algunos patrones evitativos. Primero, aprende a identificar lo que sientes. Muchas personas evitativas están más conectadas con el pensamiento que con la emoción. Así que antes de preguntarte qué pienso, intenta preguntarte qué estoy sintiendo, qué necesito, qué me incomoda realmente de esta cercanía. 2. Observa tus impulsos de desconexión. A veces el deseo de huir aparece justo cuando alguien empieza a importarte. Notarlo ya es un avance enorme. Tercero, practica pequeñas dosis de vulnerabilidad. No necesitas contar tu historia de golpe, a veces simplemente puedes empezar con esto me cuesta decirlo, no estoy acostumbrado a hablar de esto o me siento confundido o confundida. Estas simples frases pueden abrir caminos importantes con pequeños pasos. 4. Aprende a tolerar la incomodidad emocional. La intimidad real implica incertidumbre, exposición y sensibilidad, y aunque eso active miedo, no necesariamente significa peligro. Quinto, busca ayuda terapéutica. La evitación no se transforma solamente entendiendo el patrón intelectualmente. Muchas veces necesita vivirse en una relación terapéutica segura, consistente y emocionalmente correctiva. En ese sentido, la psicoterapia puede ayudarte a comprender de dónde viene tu distancia emocional, identificar tus necesidades afectivas, aprender estrategias de regulación emocional, desarrollar vínculos más seguros y relacionarte desde la conexión y no solo desde la defensa, porque detrás de muchas personas evitativas no hay indiferencia, hay historias donde sentir demasiado alguna vez fue demasiado doloroso. Gracias por acompañarme en esta cápsula. Desde mi mirada como psicóloga, espero haberte dejado una semilla de reflexión. Si te gustó, te invito a explorar más en mi blog en mi página web jennifermayo.com.co, donde cada palabra busca acompañarte en tu proceso. Un abrazo.